Las profecías de San Malaquías, ¿realmente anuncian el fin del mundo con el Papa León XIV? Una noche silenciosa cubre el Vaticano. Los pasillos, antes llenos de voces y alabanzas, hoy guardan un silencio extraño, casi pesado. En una sala privada, lejos de las cámaras, un grupo reducido de cardenales recibe una carta. Es antigua, sellada con un símbolo que muchos creían olvidado. Dentro, un nombre y una advertencia. La carta habla de una profecía, no una cualquiera, sino la que fue prohibida, silenciada, escondida durante siglos. Una lista que nombra a todos los papas de la historia, uno por uno, desde Celestino II hasta el último, el llamado Petrus Romanus. Según esta profecía, cuando ese último papa suba al trono, la iglesia será perseguida, la ciudad de las 7 colinas será destruida y un juicio caerá sobre la humanidad. Pero hay algo que pocos notaron. Esa lista ha coincidido con una exactitud escalofriante. Cada lema profético se ha cumplido, a veces con décadas de anticipación. Y ahora, en pleno siglo XXI, aparece un nuevo papa. Uno que no estaba en los planes de nadie. Uno cuyo nombre no sigue la lógica de sus predecesores. Uno que lleva el nombre de un león, León XIV. Para muchos, es solo un líder más, un sucesor temporal en la larga línea de Pedro, pero para otros, es la señal que faltaba. El león no solo es símbolo de poder, es también el emblema del juicio, el guardián del umbral final. ¿Y si su llegada marca el cierre de la lista? ¿Y si León XIV no es solo un papa, sino el cumplimiento de la profecía? Esta no es una historia inventada, no es ficción, es una cadena de eventos reales, documentados, registrados y temidos. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves la historia y tal vez el futuro. 2. Planteamiento de la tesis. Durante siglos, las profecías han sido tratadas como supersticiones, advertencias vagas o incluso invenciones para controlar multitudes. Pero algunas han resistido el paso del tiempo con una precisión que incomoda. Entre ellas ninguna causa tanto desconcierto y temor como la de San Malaquías. Escrita en el siglo XII, esta profecía contiene una lista de 112 lemas latinos, cada uno asociado a un papa, en orden cronológico, desde Celestino II, en 1143, hasta un último pontífice, descrito como Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según el texto, este último papa no traerá paz, sino juicio. Será testigo de la destrucción de Roma, la persecución de los cristianos y el derrumbe final de la iglesia tal como la conocemos. ¿Mito medieval? ¿Juego de símbolos? ¿O una advertencia cifrada que solo ahora empieza a cumplirse? Durante siglos, la iglesia intentó minimizar el documento. Lo tacharon de apócrifo. Se dijo que fue falsificado siglos después para manipular elecciones papales. Pero hay un detalle que ningún escéptico ha logrado desmentir del todo: los aciertos. Cada lema parece coincidir con eventos claves, nombres, lugares o símbolos vinculados a los papas de la historia. Y no de forma genérica, sino con una exactitud que ha hecho temblar incluso a historiadores seculares. Ahora, con la sorpresiva elección de León XIV, las alarmas han vuelto a sonar. Este papa no solo rompe con la lógica sucesoria reciente, también llega en un momento de caos, guerras, crisis espirituales, divisiones internas y un Vaticano que parece luchar por mantenerse en pie. Algunos aseguran que él no figura en la lista, que la profecía terminó con su antecesor. Otros creen que es el último, pero su nombre fue ocultado deliberadamente, como si mencionar a Pedro el Romano fuera demasiado peligroso. Aquí nace nuestra pregunta central. ¿Podría ser León XIV el cumplimiento final de la profecía de San Malaquías? ¿Estamos ante un nuevo papa o ante el último eslabón de una cadena apocalíptica? En este vídeo, desentrañaremos lo que muchos han preferido callar. Exploraremos los orígenes de la profecía, sus coincidencias y los detalles ocultos que vinculan a León XIV con el posible fin de los tiempos. Porque cuando una profecía sobrevive por casi 1000 años, tal vez no sea casualidad,
Tal vez sea un reloj que está a punto de marcar su última hora. 3. ¿Quién fue San Malaquías y cómo surgieron sus profecías? San Malaquías no fue un místico cualquiera. No era un monje aislado escribiendo visiones en la penumbra. Fue un arzobispo irlandés, canonizado por la Iglesia y considerado por muchos como un hombre santo, sabio y profundamente obediente. Nació en el año 1094 en Armagh, Irlanda, y desde joven fue conocido por sus dones extraordinarios, curaciones inexplicables, visiones repentinas y una sensibilidad espiritual que inquietaba incluso a sus superiores. En 1139 viajó a Roma para visitar al Papa Inocencio II. Fue durante ese viaje, según documentos atribuidos al monje benedictino San Bernardo de Claraval, que Malaquías experimentó una visión que lo marcaría para siempre. Mientras cruzaba la ciudad eterna, se dice que vio desfilar ante sus ojos una secuencia de papas que aún no habían nacido. 112 figuras, cada una acompañada por un lema en latín, algunos simbólicos, otros casi proféticos. No escribió nombres, no señaló fechas, solo dejó una lista de frases breves, enigmáticas, como si cada una escondiera una verdad que solo el futuro podría revelar. Cuando regresó a Irlanda, San Malaquías selló el manuscrito. Lo entregó a sus hermanos benedictinos y el documento quedó oculto en los archivos secretos del Vaticano durante más de 400 años. Recién en 1595 fue publicado por primera vez en un libro titulado Lignum Vitae, escrito por el historiador Arnold de Wyon. Desde entonces, la polémica nunca cesó. ¿Cómo era posible que un hombre del siglo XII describiera papas que aún no existían? ¿Coincidencias? ¿Manipulación? ¿Inspiración divina? Algunos lamas, como Flos Florum, la flor de las flores, coincidieron con el escudo de armas del Papa Pablo VI, que contenía flores de lis. Otros, como de Medietate Lunae, de la media luna, parecen señalar con claridad el momento del nacimiento o la elección de un pontífice en luna creciente. Y así, uno tras otro, los lemas fueron alineándose con los eventos reales. Incluso cuando parecían vagos, encontraban eco en los símbolos, lugares o historias personales de cada papa. Pero la lista no es infinita. El último lema dice: In persecutione extrema, SRE, sedebit Petrus Romanus. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano. Y tras esa frase, nada más. Ningún nombre. Ninguna esperanza. Solo una imagen de destrucción, tribulación y juicio. ¿Fue San Malaquías un visionario adelantado a su tiempo? ¿O fue solo un eco medieval que ahora, por coincidencia o destino, resuena en el momento más crítico de la Iglesia? Lo cierto es que su lista existe. Fue impresa, estudiada, temida y jamás desmentida por completo. Y ahora, con León XIV en el trono, el misterio ha regresado. Con más fuerza que nunca. 4. ¿Qué dice la profecía sobre el último papa? Entre todos los lemas de la lista de San Malaquías, hay uno que sobresale del resto, no por su símbolo ni por su forma, sino porque es el único que se extiende más allá de una línea. El lema número 112, el último. In persecutione extrema SRE, sedebit, Petrus Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus. Traducción. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. El texto continúa con una visión oscura. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. A diferencia de los lemas anteriores, que eran breves y simbólicos, esta última frase parece una sentencia final. No hay sucesor. No hay redención, solo juicio. El nombre Pedro el Romano es en sí un enigma. Pedro, por supuesto, es una referencia directa al apóstol original, el primer papa según la tradición, y el romano lo vincula de manera directa con Roma, como si se tratara de un retorno al origen, o de un cierre del ciclo. Lo inquietante es que ningún papa ha llevado el nombre de Pedro II. Se dice que es por respeto al apóstol original,
Pero también hay quienes creen que se ha evitado deliberadamente, para no activar la profecía. ¿Y si ese nombre no necesita ser literal? ¿Y si Pedro el Romano no es un título oficial, sino una figura simbólica oculta tras otro nombre? Hoy algunos vuelven a hacerse esa pregunta, y todos los ojos están puestos en un nuevo rostro. León XIV. 5. ¿Papa León XIV encaja en la descripción? Cuando se anunció el nombre de León XIV, el mundo católico reaccionó con sorpresa. Hacía más de un siglo que ningún papa elegía ese título, y muchos pensaron que se trataba simplemente de una alusión histórica. Pero los más atentos vieron algo más. El símbolo del león no es neutro. Representa autoridad, juicio, y en algunas culturas, el fin de un ciclo espiritual. León XIV nació en Roma, un detalle que no pasó desapercibido. Aunque su nombre de pila no es Pedro, su origen, romano, literal, lo vincula de inmediato con el último lema de San Malaquías: Petrus Romanus, Pedro el Romano. ¿Y si el nombre Pedro no fuera necesario, pero el simbolismo completo ya estuviera cumplido? Muchos estudiosos han evitado hablar públicamente del tema, pero algunos analistas independientes y teólogos alternativos han comenzado a unir las piezas. León XIV es conocido por su postura firme, su estilo directo y sus reformas urgentes. En poco tiempo, ha tocado temas que sus predecesores evitaban: la corrupción interna, el silencio frente a abusos y la necesidad de una purificación final dentro de la Iglesia. ¿Palabras proféticas o coincidencias peligrosas? Su escudo papal, austero y simbólicamente tradicional, contiene elementos que han sido interpretados por algunos como señales veladas: una piedra, una cruz simple y una figura que recuerda a la barca de Pedro navegando entre tormentas. León XIV aún no ha hecho declaraciones sobre la profecía, pero su ascenso, su discurso y su procedencia lo colocan en el centro de una sospecha que crece en silencio. ¿Es él el último papa? 6. Coincidencias históricas inquietantes. Desde que la profecía de San Malaquías fue publicada en 1595, historiadores y creyentes comenzaron a comparar los lemas con los papas reales. Lo que encontraron no fue tranquilidad. Fue una serie de coincidencias que parecían desafiar la lógica. El Papa Juan Pablo I, por ejemplo, correspondía al lema de Medietate Lunae, de la mitad de la luna. Fue elegido en luna creciente y murió apenas 33 días después, antes de que la luna completara su ciclo. El Papa Benedicto XV, relacionado con el lema Religio de Populata, la religión despoblada, reinó durante la Primera Guerra Mundial, cuando millones murieron y la fe de Europa se debilitó. Incluso el Papa Francisco, el predecesor inmediato de León XIV, fue asociado al lema Petrus Romanus por algunos, ya que nació como Jorge Mario Bergoglio, hijo de inmigrantes italianos, con sangre romana, y elegido en un momento de profunda crisis espiritual. Pero todo parece culminar con el número 112. Los lemas anteriores podían interpretarse simbólicamente, pero el último no deja espacio para ambigüedades: persecución final, destrucción de Roma y el reinado de un pastor en medio de la tribulación. Ahora, con León XIV en el trono, las conexiones parecen multiplicarse. Su elección en un momento de conflictos mundiales, su discurso sobre la purificación de la Iglesia y su lugar de origen, Roma, encienden nuevas interpretaciones. ¿Puede todo esto ser fruto del azar? ¿O estamos ante un patrón que lleva siglos cumpliéndose sin que lo notemos? Tal vez las profecías no fallan. Tal vez solo tardan en cumplirse. 7. ¿Qué dicen los expertos y qué opina el Vaticano? La profecía de San Malaquías ha sido motivo de debates intensos entre estudiosos, teólogos y escépticos. Algunos la consideran una obra de falsificación tardía, escrita en el siglo XVI para influir en el cónclave papal. Otros afirman que su precisión supera cualquier intento de manipulación histórica. Para la mayoría de los historiadores eclesiásticos, la lista no puede tomarse como una predicción literal, pero reconocen que muchos de los lemas coinciden de forma inquietante con datos reales. El Vaticano, por su parte, nunca ha reconocido oficialmente la autenticidad de la profecía.
En documentos públicos e instrucción teológica, la Santa Sede evita mencionar a San Malaquías y su lista. Es un silencio deliberado, como si hablar del tema fuera abrir una puerta peligrosa. Sin embargo, algunos cardenales retirados han admitido en entrevistas que la profecía sigue siendo consultada en círculos internos, no como doctrina, sino como un antiguo espejo que refleja con sombras el futuro de la Iglesia. Existen incluso registros no oficiales de que al menos 2 papas del siglo XX habrían leído la lista antes de su elección. Uno de ellos, según rumores, pidió no ser llamado Pedro II bajo ninguna circunstancia. Fuera del Vaticano, teólogos independientes han dedicado años a estudiar la lista. Algunos creen que los lemas fueron cumplidos por patrones espirituales, no literales. Otros aseguran que cada nombre está cifrado y solo puede ser comprendido en su tiempo exacto. Y ahora, con León XIV en el centro de la escena, el silencio de Roma se hace más ruidoso, porque mientras unos niegan la profecía, otros tiemblan ante la posibilidad de que, esta vez, la lista realmente haya llegado a su fin. 8. ¿Qué implicaría el fin de la lista? Si la profecía de San Malaquías es verdadera, entonces el Papa actual no sería solo un líder religioso, sería el último. Pero, ¿qué significa realmente que la lista haya llegado a su fin? Algunos interpretan el final como un símbolo del colapso institucional de la Iglesia, no un apocalipsis literal, sino el desplome de la estructura que ha sostenido al catolicismo durante siglos. La fe centralizada, la figura del pontífice como guía universal, y la autoridad moral del Vaticano sobre millones de almas. Otros, sin embargo, ven en la profecía una señal mucho más oscura. Según algunas lecturas, el reinado de Pedro el Romano marcaría el inicio de una era de persecución global, no solo contra los cristianos, sino contra toda forma de espiritualidad auténtica. En esa visión, León XIV no sería el causante del fin, sino el último pastor fiel antes del juicio, un guardián que enfrentaría el caos final mientras las columnas del templo comienzan a tambalearse. También hay quienes creen que el fin de la lista no implica destrucción, sino transformación. Que después de siglos de poder centralizado, la Iglesia se disolverá para dar paso a una espiritualidad más libre, descentralizada y menos atada a los muros de Roma. Pero incluso esa idea, la de una nueva era, implica ruptura, implica dolor, implica dejar atrás lo conocido. Y en todos los casos, hay algo en común. El fin de la lista no es un detalle menor. Es una grieta en la continuidad, una pausa en la tradición, una advertencia o una cuenta regresiva. 9. Reflexión final. Las profecías, por su naturaleza, dividen al mundo. Algunos las veneran como advertencias divinas, otros las descartan como supersticiones del pasado, pero hay momentos en la historia en los que las coincidencias se vuelven demasiado exactas, demasiado puntuales, demasiado inquietantes como para ignorarlas. Hoy, León XIV ocupa el trono más antiguo del mundo occidental, y lo hace en medio de un clima global tenso, incierto y profundamente espiritual. Los símbolos están ahí, las señales también. El silencio del Vaticano solo alimenta el fuego. Y la lista de San Malaquías ha quedado completa. ¿Estamos ante el fin del papado tal como lo conocemos? ¿O simplemente ante el inicio de una nueva etapa profética, donde lo divino y lo humano se enfrentan por última vez? Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero ignorar las preguntas podría ser el mayor error. Porque si esta profecía ha dicho la verdad durante casi 1000 años, entonces no estamos frente a un papa más, estamos frente al último pastor, y lo que venga después ya no dependerá de la Iglesia, sino de cada uno de nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Es León XIV Pedro el Romano? ¿Estamos al borde del cumplimiento final? Si este tema te hizo pensar, no te vayas. Lo que viene es aún más inquietante. En el próximo episodio, los 10 secretos del Vaticano que no te enseñan en la Iglesia. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate, porque esto apenas comienza.